Ahora debo continuar con mi santo oficio. Muy buenas a todos los amigos y hermanos desde tu canal Munde TV. Gustavo Landrón, tu hermano en Cristo, te da la bienvenida y te invita para que te quedes a escuchar un tema bien interesante. En esta ocasión vamos a reaccionar a un par de comentarios que hicieron algunos amigos a los últimos dos videos, y saqué el comentario de uno de los videos para leer un poquito acerca de lo que este hermano me dice. Realmente yo sé que los hermanos católicos a veces no se sienten muy contentos cuando escuchan, cuando se les presenta algunas informaciones que no se les había dado antes y quizá la habían escuchado y sospechan que fue verdad, pero la misma barrera que hay en su propia iglesia les impide que ellos se conecten con esa información, porque son informaciones que la iglesia se les esconde abiertamente y a propósito a los hermanos para que ellos no la sepan. Ahora bien, mi intención no es ofender ni hacer sentir mal a nadie, simplemente estoy hablando de lo que dice la historia, y lo vuelvo y repito, las cosas que están en la historia son fáciles de investigar. Estamos en un tiempo donde hay mucha información, donde tú puedes entrar al internet y encontrar docenas y docenas de personas que presentan los hechos históricos, y tú ves con cuál tú te quieres quedar. Por ejemplo, el documento de los jesuitas que yo encontré, este documento está en muchísimas páginas, en más de 20 páginas aparece en el internet, y muchos de ellos te dan más información todavía que la que presenta el documento en sí. Está en ti que tú quieras creer o no. En lo que a mí concierne, yo le doy la gracia a Dios por conseguir ese tipo de información. Para mí no es extraño, porque ya yo tengo un conocimiento acerca de las cosas que hacía la iglesia en la Edad Media. Por consiguiente, a mí no me sorprenden muchas cosas de las que realmente la historia me devuelve para atrás, me informa para atrás, porque yo sé que ya cuando una iglesia llega al nivel de quitar vidas por montones por simplemente tú no estar de acuerdo con ella, pues automáticamente ya uno tiene que saber qué da para lo que puede dar ella. No ataco a sus miembros, porque yo sé que dentro de los miembros hay mucha gente que son cristianos buenos y sinceros. Yo conozco personas que son buenas y sinceras, que son católicas devotas, pero realmente la verdad no se puede detener. Hay que decir la verdad, porque Satanás, que ha manejado todos esos sistemas de engaño para primero hacer que se pierda mucha gente, y luego para perseguir a aquellos que son capaces de querer descubrirlo. Así es que le pedimos a Dios que nos dé conocimiento, que nos dé humildad, que nos permita poder presentar las cosas desde el punto de vista del amor, que no sea con fines de que alguien sienta odio, porque a veces siento en los comentarios que hacen que la gente se siente mal, y que en verdad yo creo que cuando la verdad se dice, si se dice repentinamente, puede hacer sentir mal de verdad a la gente que no está esperando. Pero me consuela y trato de consolar a aquellos que son sinceros, diciéndoles que lo importante es la vida eterna, y que aunque tú descubras algo que no te agrade, o que te lo digan de una manera que no te agrade, si te están diciendo la verdad, debería pensarlo mejor antes de simplemente levantar tu escudo para protegerte y tu arma para atacar. Así es que yo sí le doy la gracia a la gente que hace comentarios, porque los comentarios, en verdad, sean malos o sean atacando o sean buenos, ayudan, porque eso te dice el nivel de entendimiento que tiene la persona. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora. Yo voy a hablar de par de comentarios que hicieron a los últimos dos videos. Son reacciones que yo voy a hacer, digámoslo así, reacciones a reacciones, o a mensajes que me escribieron
abajo en los últimos 2 videos. Entonces yo quiero comenzar con el primero. El primero es un hermano. Yo sé que por la forma de escribir tiene que ser católico, y realmente yo voy a leer lo que él escribió para luego entonces pasar a la explicación. Ok, entonces voy a comenzar con este. Tengo aquí inclusive los números de los correos. Uno es 8247, el otro es 8311. Y dice: usted, hermano, dice esta persona que me escribe, me parece que es sincero, a pesar de que me está tratando de ofender, pero es una persona sincera. Dice: hermano, usted tiene que estudiar más para hablar con mayor base. El hermano dice que yo estoy hablando sin base, es lo que yo entiendo que está diciendo. Dice: ¿quién era el que perseguía a los cristianos? Fue los César, Nerón, César, que mataba a los cristianos y les prendía fuego y alumbraba la noche con ellos, y se creían Dios y se sentaban en el trono y desafiaban a Dios. Decían que Dios no existía, y todas las personas en aquel tiempo tenían que adorarlos, y haciendo edicto, y se distribuían por toda Roma para matar a los cristianos. Y entonces aquí entramos a la parte donde este hermano dice: la iglesia católica era perseguida y mataron a los santos, los pudieron vencer. ¿A cuáles santos? A San Pablo, San Pedro. Dice: no eran santos evangélicos, porque no creen ni tienen santos, tampoco existían. ¿A quiénes engañan los protestantes? A los católicos que no están formados y no conocen su fe católica. ¿Cómo la iglesia católica se puede perseguir a sí misma? Eso se llama desconocimiento y alterar la palabra de Dios con la finalidad de, dice este hermano, con la finalidad de perseguir a la iglesia que fundó Jesús. Pero los verdaderos cristianos católicos sabemos que Jesús le prometió a su iglesia que los poderes del Hades, el infierno, entre paréntesis, jamás las podrán destruir. 2000 años predicando la sana doctrina. Es un orgullo decir: pertenezco a la iglesia que fundó Jesús, católico universal. Pero no es un orgullo decir: cuando yo era católico. No es un orgullo. No es un orgullo. Es un pecado de apostasía, que es el pecado de los protestantes. ¿Qué dice la Biblia? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. Y que este hermano bajó fuerte, como dicen, bajó un poco fuertecito el hermano, porque él está, imagínate, esa es la mentalidad católica, siempre ha sido esa. Cuando no se sienten bien con alguien, dice: espíritu engañadores y a doctrina de demonios, pero lo que es bíblico tiene que suceder. Bueno, hermano, rápidamente le contesto a este hermano con la Biblia. Bueno, sí, le voy a decir que la persecución no la comenzaron los emperadores, que fue lo primero que él dijo allá arriba. Los emperadores no fueron, no. Primero fue el pueblo judío. Acuérdate que en el libro de Hechos, capítulo 4 en adelante, ya comienzan a aparecer las persecuciones. Ya los apóstoles lo meten preso. Y ya en el capítulo 7 ya se comienza a poner fuerte la persecución, porque comienzan ya a perseguir a Esteban y a los demás. Del capítulo 7 en adelante comienzan a perseguir y a meter preso abiertamente, y a impedirle que haya, digámoslo así, y digo esto porque que haya, digámoslo así, libertad. Realmente es extraño, pero los católicos no saben eso, nunca saben cómo fue que comenzó la persecución, ni siquiera se imaginan. Fíjate que este está hablando de persecución en el año, de una persecución que viene de Nerón. Él está mencionando a Nerón, pero lo que él no sabe es que los judíos primero persiguieron. Primero, otra cosa es que la iglesia católica no existía en el primer siglo. Si tú averiguas en la Biblia, no sé por qué los hermanos a veces, en vez de coger su Biblia y revisar antes de comenzar a atacar, no revisan primero para estar seguros de lo que van a hablar. La iglesia católica que usted conoce hoy día, que existe hoy día, no existía en el siglo primero. Las iglesias no existían. Por ejemplo, la iglesia de hoy tiene papa, no había iglesias que tenían papa. La iglesia celebraba muchísimas, por ejemplo, la misa que se celebra hoy, eso no se celebraba en el siglo primero.
Ok, los ritos como la novena, como los días de rezo que inventó la Iglesia Católica, eso no existía, los cristianos no creían en eso. La iglesia de ahora tiene imágenes de María, imágenes de Cristo, imágenes de Cristo crucificado. Los cristianos no tenían nada de eso, ni creían en imágenes tampoco. Y la prueba de eso es que no hay nunca en el siglo primero, hermano, un consejo sano que te doy. No te ponga a buscar en el siglo 2, en el siglo 3, en el siglo 4, en el siglo 5, porque te vas a perder por ahí. ¿Por qué? Porque Satanás domina en esa zona. Tú tienes que buscar en el siglo 1, porque ahí es donde están los apóstoles que corregían todos los problemas que había. ¿Entiende, hermano? Por eso es que el anticristo, el hombre de pecado, como lo dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, aparece en el capítulo 2, te dice en el capítulo 2, perdón, que iba a aparecer cuando se ha quitado lo que lo detenía de que se desarrollara. Mucha gente cree que el Espíritu Santo, y sí se puede decir que el Espíritu Santo dejó de trabajar en los apóstoles, porque quienes protegían a la iglesia, dirigidos por el Espíritu Santo, de que se contaminara, eran los apóstoles. Y cuando fue quitado Juan, el último de los apóstoles, pues a Satanás se le facilitó traer gente que comenzaran a hacer invenciones nuevas. Y yo no sé por qué es tan difícil de entender eso, pero eso es algo sencillo de entender. Entonces estamos viendo que la iglesia católica que tenemos hoy en día no es la misma iglesia que existía en el siglo primero. Ya mencioné algunas de las cosas. Te mencioné, por ejemplo, el caso del Papa. La iglesia católica tiene un Papa que está en una oficina, un Papa que tiene un anillo de oro, que es el jefe del mundo. Pedro no fue nunca el jefe del mundo. A Pedro lo perseguían, lo mataron persiguiéndolo, pero los papas no lo persigue nadie porque son autoridad, entiende, que tienen poder político y poder religioso. Entonces, ¿por qué estoy repitiendo tanto esto? Estoy repitiéndolo por la simple razón de que el que es cristiano sincero se va al siglo primero, hermano. No te salga de ahí. Tú vas a un debate, quédate en tu siglo. No, si tú vas a ver los debates, ellos leen citas, pero las citas que utilizan siempre la adornan con citas del segundo siglo, del tercer siglo, del cuarto siglo, y tratan hasta de debatir temas usando solamente citas de padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, todos, en realidad son personas que van a darle cuenta a Dios por todos los engaños que hicieron y que escribieron en libros para que los que vienen más atrás se dejaran engañar. Pero a ti te recomiendo que te vayas al siglo primero y estudie todo lo que tú tengas que estudiar en el siglo primero, hermano, en el siglo primero, hermana. Entonces, este hermano que acabó de hacer ese comentario, pues no sabía eso, que los cristianos, por ejemplo, si yo te busco a ti rápidamente algunas de las citas para que tú veas, en el libro de Hechos, tú puedes ver, hablando de la persecución, en el capítulo 4 ya te habla de la persecución. Te voy a leer, por ejemplo, el capítulo 4, ahí que comienza la persecución. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces fíjate que básicamente de eso es que se trata, es persecución porque estaban celosos porque los discípulos hablaban de Jesús. En el 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Volvieron a hablar de que los perseguían y le echaron mano y lo metieron preso a Juan, a Pedro, a los apóstoles que iban agarrando. Ok, y si tú vas viendo toda la cita, el capítulo 4, yo no te lo voy a leer, capítulo 5 también te habla de lo mismo. Y te va mostrando toda la persecución que se hizo de los judíos, que era la iglesia. Ok, entonces también vemos que en el 6, también aparece lo mismo. O sea, del 4, 5, 6, 7, te aparece ya en el 7 la defensa de Esteban. En el 6 lo agarran, en el 7 hace su defensa, en el 7 lo matan también. Y en el 8, de hecho, te habla de que Saulo perseguía a la iglesia, tomando en cuenta que
Saulo pertenecía al pueblo judío. O sea, el pueblo judío fue el que persiguió a los cristianos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, hermanos católicos, ustedes no están bien informados y creen que están informados. Él está hablando de una persecución en el año en el año en que este emperador ya estaba persiguiendo a los cristianos. Okay. Entonces, el hermano dice también que la Iglesia Católica no persiguió, que la Iglesia Católica no mataba. Bueno, sí es cierto, en el año 64 al 68 estaba Nerón, después vino Tito, después vino Vespasiano, Domiciano. Ok, eso, ellos persiguieron a los cristianos, muy bien. Pero hay un dato, y es que cuando estos emperadores estaban en el siglo I, ¿verdad? Todo a lo largo del siglo I no había ni un solo católico, no había iglesia católica, no había iglesia adornada como se adorna la iglesia católica, no existían edificios que eran de los cristianos, no existía nada de eso, eso es una falacia. No había un templo católico. Entonces, pasa el siglo I, entra el siglo II, entra Satanás en acción. Hay algunas personas que se hacen llamar cristianas, que comienzan a llamarse padres de la iglesia, que comienzan a escribir y a hablar y a hacer cosas. Y entonces, en el siglo entra Constantino a la iglesia. Okay, eso es lo que yo quiero que tú puedas ver y que puedas entender. Entonces, en el siglo III, en el siglo IV entra Constantino a la iglesia. Y eso es lo que tú debes entender. En el siglo IV entra Constantino y entonces comienza a darle poder a la iglesia. Los cristianos salen de sus catacumbas y de donde estaban escondidos, de donde se escondían, y encuentran que todo cambió, que ahora pueden hacer negocios, que pueden vivir, que pueden mandar a sus hijos a la escuela, que pueden hacer casas, que pueden comprar terreno. Y a una parte de ellos que ya estaba cansado de sufrir corriendo, le pareció bueno darle una oportunidad al Estado para ver cómo se portaba con ellos, y siguieron siendo cristianos, pero uniéndose a los cristianos que fueron instituidos por la iglesia. Okay. Y otros se dieron cuenta que había un engaño y alzaron el vuelo y dijeron no, esto no es de Dios, esto no está bien, vamos a seguir corriendo. Y esas fueron las naciones que se quedaron en paralelo con la iglesia romana, que se fundó en el siglo IV, pero cada cual alejado de ella, y que fueron los mismos cristianos que fueron expandiéndose, pero por fuera de la iglesia romana, y que luego la iglesia romana persiguió y mató. Que todo el que no estaba de acuerdo con ella, pero que era cristiano, la iglesia lo persiguió y lo mató. Entonces, realmente no hay que discutir. El hermano está confundido. Él dice que la iglesia católica tiene 2000 años, dijo él, de existencia, lo cual es una falacia por mayoría de detalles. El hermano no tiene nada de conocimiento de la historia, por eso él habla de que yo no tengo conocimiento, pero lo que se ve claramente es que él no tiene conocimiento, porque la iglesia católica, todo el que sabe, que lee, hasta los mismos católicos, cuando leen, ellos saben que ellos no existían en el siglo I. En el siglo, ellos saben que ellos vinieron a la existencia después de Constantino, que es en el 313 cuando se da el edicto de tolerancia religiosa, y después del 380 por ahí, cuando que en el 380 más o menos. Entonces, el hermano dice que la iglesia nunca persiguió. Sí, la iglesia persiguió y mató muchísima gente. Por ahí hay un listado de pueblos que mató. Tú entras al internet y encuentras, por ejemplo, a los valdenses, los albigenses, los hugonotes, o sea, los cátaros, dije. Déjame ver que tengo aquí algo. No quiero leer porque me va a coger mucho tiempo. Pero los cátaros mencioné, los cristianos sajones, los celtas y un sinnúmero más. Por ejemplo, hay pueblos que ellos lo exterminaron. Por ejemplo, del año 495 al 538 mataron 3 tribus, mataron 3 pueblos, que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Si tú averiguas la historia, vas a descubrir que fueron matados por un emperador para ayudar a la iglesia católica. Ok, entonces en el 538 también sabemos que la iglesia recibió permiso para tener control ya oficial sobre los demás obispados que había en ese tiempo.
Ahora bien, también sabemos que la Iglesia Católica mató a todos aquellos cristianos católicos que se descubrieron que ella iba mal. Por ejemplo, lo que más es información histórica, y también hasta por películas ya te la pasan por internet, esa misma información para que tú la puedas ver mejor. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Wycliffe, que se conoce como el Lucero de la Mañana. Tú averiguas en el internet y va a ver toda la información que te dan acerca de él. La iglesia trató de matarlo porque él decía que había que leer la Biblia y que la Biblia no era para la iglesia. O sea, la Biblia tenía que ser dada al pueblo para que el pueblo la leyera. Juan Wycliffe fue un defensor de la verdad del evangelio, y por eso lo trataron de matar. Como no pudieron matarlo, una enfermedad lo mató, y luego ellos sacaron los huesos de él y lo quemaron como un hereje, como ellos le decían. Luego también tenemos el caso de Juan Hus, que fue agarrado y ese no se le pudo escapar, lo llevaron vivo, lo amarraron en leña y todo eso, y lo quemaron. Luego más tarde quemaron a Jerónimo, el compañero de Juan Hus, y lo quemaron también. Y si yo te sigo mencionando reformadores, son un sinnúmero de reformadores. Muchos de ellos murieron, otros lo persiguieron, no lo pudieron matar, pero le hicieron la vida imposible. Por ejemplo, tenemos después de Jerónimo mencionar a Zwingli, a Juan Wesley, Juan Calvino. O sea, estamos hablando de un sinnúmero de personas que, como no estaban de acuerdo con lo que la iglesia enseñaba, la iglesia decidió perseguirlo y quitarle la vida. Así que, hermano, los cristianos verdaderos nunca van a perseguir a otro cristiano o a otra persona porque piense diferente que ellos. Entonces, aquí estamos viendo que la iglesia católica no era la iglesia del primer siglo. La iglesia era que perseguía cuando el romanismo cuando el romanismo dejó de perseguir políticamente hablando, la iglesia coge el poder y ella entonces sigue con la fiesta de la persecución. Entonces, no hay que discutir, ¿verdad, hermanito? Porque yo no quiero que te sientas mal ni te pongas guapo, pero la verdad hay que decirla tal cual es. Entonces, la verdad tal cual es que la iglesia sí persiguió y mató muchísima gente y quemó muchísima gente. Por eso yo hago el comentario de la Inquisición, de la Santa Inquisición. Hice el video, y el video te presenta cómo se presentó el inquisidor y cómo en verdad eso es un drama de cómo era la realidad, pero era más fuerte de ahí. Porque ellos le hacían todo tipo de maldad le hacían a la gente que no eran católicas. Entonces no se puede ni siquiera hacer la comparación que me hace uno por ahí, ¿no? Porque los protestantes también mataron, ¿no, hermano? Nunca comparen lo que hicieron los protestantes con lo que hizo la iglesia católica, que fue un baño de sangre, se puede decir, de tan fuerte que fue. Entonces, ya dijimos que en el 313 comienza a desarrollarse el hombre de pecado, o sea, comienza la iglesia a tomar poder, entra el mundo a la iglesia, entra el paganismo a la iglesia. En el 325 comienza a formalizarse como iglesia con el concilio de Nicea, porque ahí es donde se reúnen todos los obispos de todas partes, o sea, se nombran obispos, se ponen obispos, supuestamente vienen obispos que ya estaban nombrados, pero la cuestión es que Constantino ahí fue que le dio regalo a todo el mundo y le puso norma y le dio todo lo que necesitaban y poder para que avancen, pero todavía no tenía el poder totalmente, porque había muchísima oposición. En el 380 entonces, con Teodosio el Grande, cuando ya se hace iglesia oficial del imperio. Entonces, hermano, vuelvo y repito, todo eso que yo te estoy diciendo, la Biblia también te lo dice que iba a pasar. Lo que pasa es que no te he leído la cita, porque no es necesario ahora, porque todo eso yo voy a ir sobre ese tema de nuevo y lo vamos a presentar. Entonces, eso es lo que este hermano estaba diciendo. Él dijo que la iglesia no había perseguido, pero ya vimos que el Papa pidió perdón también. Es una noticia que podría ayudar a cualquiera que esté confundido. Por ejemplo, yo tengo aquí alguna, porque el internet está lleno de esa noticia, que tú la puedes conseguir de diferentes fuentes, no es de una ni de dos. Dice: el Papa pide perdón por la matanza de la Inquisición, la matanza de los indígenas. Juan Pablo II pide un histórico perdón por los daños que
la iglesia ha causado a los no católicos. 21 de mayo de 1995, dice esta fecha que pusieron aquí. Tú puedes buscar esa fecha en el internet y vas a descubrir que van a aparecer diferentes historiadores que te van a dar la fuente. No esperes que te lo den todo con cucharita, simplemente entra tú y revisa. ¿Por qué? Porque si yo te doy una fuente como ya he hecho, probablemente tú hagas como me han hecho algunos que dicen, no, yo no creo en eso, o no creen, como por ejemplo el caso del documento de los jesuitas, que yo me siento muy agradecido porque pude encontrar ese documento para poder investigar mejor y para poder tener una idea de cómo ellos funcionaron, porque yo sé que es así, porque tengo pruebas en otros libros que me hablan de las cosas que se hacían, tanto hacia la Inquisición, por la razón por la que ellos vinieron a la existencia. Pues yo le doy gracias a Dios, en vez de ser como algunos por ahí que se quejan y dicen que el documento es falso, que lo pude haber hecho yo, que lo pude... Cuento porque no quieren aceptar la verdad, porque se sienten mal. Pero yo te digo una cosa a ti, si tú eres sincero, mantente viendo este canal, porque yo te voy a subir mucha información y te voy a mostrar con la Biblia que todo lo que te voy presentando, que pasó en la historia, tiene donde está señalado en la Biblia que dice que iba a suceder. No te preocupes, que vamos a ir sobre eso. Este video debe solamente para aclararle a este hermano que está confundido, que él cree que la iglesia católica es la iglesia que tiene 2000 años, lo cual no se puede demostrar, pero yo sé que él no tiene tanto conocimiento por eso. Cuando una gente me dice que la iglesia católica tiene 2000 años, ya yo sé que no sabe mucho. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la historia se puede demostrar eso, a menos que sea un católico que diga eso, pero la mayoría de los cristianos saben que históricamente hablando no se puede demostrar eso. Y lo más fuerte es con la Biblia. Con la Biblia no se puede demostrar que había una iglesia católica. Si tú me dices, bueno, pero tampoco había adventistas, tampoco había testigos de Jehová, yo te digo, bueno, el asunto no es el nombre, sino lo que cree la iglesia. Podemos revisar lo que creen, a ver cuál era la iglesia que existía. Eso yo puedo hacerlo fácilmente. Podemos ver los temas que se debaten, que son calientes. Podemos revisarlo, podemos revisar, por ejemplo, a ver si la iglesia del primer siglo, lo que te mencionaba en algún momento, vamos a ver si la iglesia del primer siglo pues tenía imágenes en edificios que el Estado le había dado. Podemos ver si la iglesia del primer siglo adoraba a María, tenía imágenes de María, tenía a María como Madre de Dios en alguna parte, a ver si aparece eso. Porque el asunto es que las cosas se analizan, pero en frío. No, porque déjame decirte, esa gente que está debatiendo y discutiendo, no dejan que la gente, el engaño, cuando tú ves un debate, en vez de tú aprender, fácilmente tú te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque acuérdate que en un debate una persona puede tener la verdad, pero no tener la habilidad para defender la verdad. Y si no tiene la habilidad, o sea, acuérdate que Satanás es un experto, y la gente que Satanás usa para que presenten la mentira, le presenta fácilmente la astucia para que bloqueen la verdad. De modo que si la persona que está debatiendo lo que está buscando es conocimiento, o lo que está buscando es mostrar que sabe más que el otro, no puede hacer una buena presentación. Entonces estamos viendo claramente que así es como lo estamos analizando, es que es bueno. Pues yo te estoy dando puntos que son claves. Todo eso yo te estoy mencionando, tú deberías investigarlo. En el siglo primero, en el siglo que Jesús vivió, se hacían novenas, se hacían rezos, se hacían actividades a los muertos. No hay ninguna que tú puedas demostrar que lo que hacían, que los cristianos hacían actividad cuando se moría algún cristiano, que indicaba que ellos pensaban que a quien le hacían la actividad estaba vivo. Entonces, hermanos que me están escuchando, yo estoy simplemente hablando de las cosas como son, para que tú las vayas pensando, porque vuelvo y te repito, te voy a preparar varios videos. Tengo 2 videos en queue por ahí que tengo que preparar, que voy a concluirlo, y luego entonces vamos a pasar a hablar del papado. Vamos a revisar con la Biblia a ver si es cierto, pero de una manera bien cuidadosa. Esos versículos de Mateo 16 que utilizan mucho los católicos, lo vamos a analizar bien con sus equivalentes, a ver por qué los equivalentes de ese versículo no repiten la misma, por qué los equivalentes no repiten la misma información, Entonces
por un lado concluyo con esa parte, hay otra parte que me interesa. Por un lado concluyo con esa parte y hay otra parte que me interesa ahora también leer. Muy bien, para mí, debido a que es un documento que yo tenía mucho que lo conocía, pero realmente nunca había hecho un video o nunca lo había comentado en ningún video. Para mí es muy importante porque me da información acerca de cómo se formaron esta gente, que tiene un buen parecido con algunas cosas que voy a leer de otros libros, casi en breve. Ahora bien, aquí yo voy a leer solamente el inicio de ese documento. Ya yo lo leí, la parte que me interesaba leer en el otro video, pero ahora voy a leer solamente el inicio y hacer un comentario sobre este inicio que me está diciendo aquí. Por ejemplo, dice, el principio del documento dice: id pues a todo el mundo a tomar posesión de todas las tierras en nombre del Papa. Quien no lo aceptara como vicario de Jesús y de su vicerregente en la tierra será anatema y exterminado. Eso dice ese documento al principio y firma profesor Arthur Noble. Ahora bien, mira lo que sigue diciendo. El siguiente es el texto del juramento jesuita extremo de inducción, según consta en los diarios del 62º Congreso, tercera sesión de los Estados Unidos, registro del Congreso, Cámara Calendario número 397, informe número 1523, 15 de febrero del 1913, página 3215 y 3216. Me detengo aquí porque hay una persona que me estaba diciendo que como que eso es un montón de información o de libros. Como primero dijo que lo pude haber inventado yo, después dijo que esos son un montón de, como que no necesariamente tenía que ser así, que cualquiera puede hacer y decir eso. Pero si ustedes observan, esta gente que subieron este documento están dando mucha información para darte a entender que eso no fue un invento, sino que eso pasó por un proceso. O sea, para obtener esta información pasó por un proceso. Dice que, lo voy a leer de nuevo, mira lo que dice. El siguiente es el texto del juramento jesuita extremo de inducción, según consta en los diarios del 62º Congreso, tercera sesión de los Estados Unidos, registro del Congreso, Cámara Calendario número 397, informe número 1523, 15 de febrero del 1913, página 3215 a la 2300, página 3215 a la 3216. Y dice: desde el que fue posteriormente arrancado. O sea, está diciendo que toda esta información la sacaron y luego lo arrancaron de ahí. El juramento también es citado por Charles Didier en su libro Roma Subterránea, en Nueva York, 1843. Traducido del original francés, el doctor Alberto Rivera, que se escapó de la Compañía de Jesús en el 1967, confirma que la ceremonia de inducción y el texto del juramento de los jesuitas que tomó eran idénticos a los que hemos citado más abajo. Ok, entonces ahí comienza la explicación cuando un jesuita de rango menor ha de ser elevado al mando, y ahí te explica el proceso por el que pasa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso está muy definido, muy claramente, paso por paso te están diciendo de dónde salió ese documento. Ahora, si tú entiendes que a ti te ayuda porque te da información, bien por ti, aprovéchalo y está atento, porque yo te estoy diciendo que lo que tú ves que se dice de los jesuitas ahí, eso va a volver en el futuro. Eso va a volver y no serán nada más los jesuitas. Eso viene de una forma extra, es una cosa extraordinaria como viene la persecución en el fin del tiempo. Sin embargo, si tú no crees, no se puede hacer nada. Simplemente no creas y ya, porque no podemos pelear porque tú no quieras creer. Si tú quieres creer, si no, no creas. Ahora, a mí me sirvió el documento y por eso lo estoy subiendo, para que lo aproveche todo el que le interese y quiera conocer.
Entonces, amigos y hermanos que me están escuchando, yo quiero leer algo más acerca de lo que hizo la Iglesia Católica. Bueno, yo tengo aquí mucha información, pero no voy a poder leer todo, porque realmente, por ejemplo, en un libro llamado El Conflicto de los Siglos, el libro El Conflicto de los Siglos, ¿verdad? Dice: una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes. Estoy leyendo en El Conflicto de los Siglos. Fue esta la doctrina de la indulgencia a todos los que se alistasen en la guerra que emprendía el pontífice para extender su dominio temporal, castigar a sus enemigos o exterminar a los que se atreviesen a negar su supremacía espiritual. Se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros. Fíjate lo que está diciendo este libro, bien interesante, lo recomiendo. Se llama El Conflicto de los Siglos. Estoy leyendo en el capítulo 3. Es un capítulo bien interesante. Así es que es un capítulo que hay que aprovecharlo al máximo, porque te está dando una información muy importante. Vimos que dice que se concedía plena remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la de todas las penas y castigos merecidos para todo el que se quisiera unir con ellos cuando ellos salían a perseguir, a matar a todo el que no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, si una persona quería cometer un acto delictivo, no importa cuál fuera, si se metía al ejército, pues simplemente era exonerado de todo pecado y de toda maldad que quería hacer para que se uniera con él. Dice: se enseñó también al pueblo que por medio del pagos hechos a la iglesia podían librarse uno del pecado y librar también a las almas de su amigo difunto entregadas a la llama del purgatorio. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo donde recostar la cabeza. Dice aquí El Conflicto de los Siglos, página 56, párrafo 1. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Estos son puntos importante que nos está diciendo en el libro, que en el siglo IV, cuando la iglesia se adquirió el poderío, entre el siglo IV, siglo V, puso en práctica. Y dice: la institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdadero de Cristo. Eso se encuentra también en el libro Cardinal Wiseman, The Real Persons Conference 8, sección 3, párrafo 26. Eso se encuentra en el libro Hombre Sabio, la Real Presencia. Hombre Sabio, la Real Presencia. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se le obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Dice aquí que vea el apéndice de la página 56.2. Estamos viendo entonces que la iglesia, hermanos, sí acababa con todo. La iglesia que tú defiendes está diciendo claramente que acababa con todo. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal en sus concilios secretos. Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisibles
invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apuntes de su malvado decreto y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentado a la vista de los hombres. O sea que toda la maldad que hicieron, la historia no la tiene toda, pero está diciendo que en los libros del cielo todo está anotado para darle cuenta a Dios. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Conflicto de los siglos, 56:3. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores aceptaban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años la doctrina de Roma había sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. Conflicto de los siglos, 56:4. Más, el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Según nos lo dice en el libro Willy, la historia del protestantismo, en el libro 1, capítulo 4. Dice, las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia, el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darle riqueza o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatros de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Durante siglos Europa no prosperó, no progresó en la ciencia, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Conflicto de los siglos, página 57, párrafo 1. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta, o sea, mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio. Rompen por todo y un charco de sangre toca a otro. O sea, 4, 6, 1 y 2. Versión moderna. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Conflicto de los siglos, 57:2. La causa protestante se veía entonces rodeada de grandes peligros. Los anatemas del Papa tronaban contra Ginebra y poderosas naciones amenazaban destruirla. ¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir a la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y emperadores? ¿Cómo podría vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma,
Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. Aquí viene esta parte que estoy leyendo, que abarca todo. Dice, entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal. Fíjate bien que el documento que yo leí, eso es lo que te dice de los jesuitas, que no tenían compromiso con nadie, solamente con el Papa. Dice aquí, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, lo mismo que dice el juramento jesuita, sordos a los argumentos de la razón, lo mismo que dice el documento de los jesuitas, y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, lo mismo que dice el documento, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Véase el apéndice. El Evangelio de Cristo había, estamos leyendo acerca de la persecución y lo que hacían los jesuitas, o sea, por la razón que vinieron los jesuitas. Dice, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro. Eso era parte de lo que usaban los jesuitas y también la Inquisición antes de ello, el potro, el calabozo y la hoguera, para combatir contra estas fuerzas. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Fíjate que te está diciendo lo mismo que te dice el documento de los jesuitas. Son dos cosas. Este libro fue escrito bien temprano, 1800, al final de 1800 y principios de 1900. Dice, ligados por votos de pobreza y de humildad perpetua, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Conflicto de los siglos 215, párrafo 3. Dice, al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad. Fíjate que por eso es que muchos que pertenecen a esa orden ahora, que no saben la historia verdadera, quizás, porque ya no hacen lo mismo, no hacen los mismos ritos que hacían cuando comenzaron por ahora, porque no lo necesitan y porque a ellos los eliminaron. El catolicismo tuvo problemas. Si usted averigua en la historia va a descubrir que a ellos los sacaron de diferentes partes por un tiempo, pues ellos cambiaron muchas de las cosas que hacían, pero básicamente eso es lo que ellos hacen ahora, esta parte que se presentan se dan a conocer con aire de santidad. Dice, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber rehusado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justificaba los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos. Es que estoy leyendo por un lado para aquellos que querían tener un poquito más de información. Hay mucha información sobre ello, pero estoy leyendo solo un poquito. Ok, dice, sigue diciendo, según dicho principio, la mentira, el robo y el perjurio
y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y a embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. O sea, estamos viendo que los jesuitas tenían un método bien organizado para ellos hacer todas las barbaridades que hacían. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa. Donde quiera iban, lograban reavivar el papismo. Conflicto de los siglos 216. Para otorgarle más poder, se expidió una bula que establecía la Inquisición. Véase el apéndice, dice aquí. No obstante, el odio general que inspiraba aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa. Y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor innata, de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Entonces, hermanos, estamos viendo claramente que el jesuitismo fue algo real, no es como tratan de decir, ¿verdad? Sino que ellos hicieron muchas cosas fuertes. Obviamente ellos no fueron los únicos, ellos simplemente le dieron continuidad a la cosa que venía haciendo la iglesia desde que comenzó a tener poder. Dice, estos eran medios de que se valía Roma para apagar la luz de la reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Acuérdate que la Iglesia Católica enseña que la Biblia y la tradición tienen el mismo nivel, pero ellos en realidad creen más en la tradición. Lo que pasa es que no lo dicen abiertamente, pero ellos en realidad no creen en la Biblia. Y eso es fácil de demostrar. Cuando tú lo ves a ellos que están debatiendo, hablando de temas, tú ves que ellos ellos elevan la tradición, y la Biblia no la pueden poner a un lado porque se descubrirían abiertamente si le dicen así. O sea, si la dejaran a un lado. Pero ellos realmente no creen en la Biblia. Lo que pasa es que disimulan. Y estoy hablando de la iglesia en sí, porque hay mucha gente que sí creen en la Biblia cuando se la leen, pero ellos no creen en ella para leerlo ellos mismos. Dice en la página 173 del Conflicto de los Siglos, la página 173 del Conflicto de los Siglos dice el jesuitismo, con referencia a los orígenes, principios y fines de la sociedad de Jesús, como lo exponen sus mismos miembros. Véase la obra titulada Historia de la Compañía de Jesús, de Cretinian Goli, vertida del francés y publicada en Barcelona en 1853 con aprobación del ordinario,
En ella dice que el que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciado debe al menos renunciar a su voluntad propia, su familia y todo cuanto el hombre aprecia sobre la tierra, y que las constituciones de la compañía hacen de la obediencia más absoluta una palanca cuya acción incesante y universal ha debido preocupar a todos los políticos. Tomo 1, capítulo 2, página 25-28, Conflicto de los siglos 664, 1. El mismo Ignacio de Loyola dice que cada cual se convenza de que cuando viven bajo el voto de la obediencia deben dejarse llevar y dirigir por la divina providencia y sus instrumentos, los superiores, tal cual si fuera cadáveres que se dejan llevar a cualquier parte y tratar de cualquier modo, o como el bastón que un anciano tiene en la mano y maneja como le da la gana. Conflicto de los siglos, página 664. Párrafo 2. Estamos viendo todas las cosas acerca de esta organización de los jesuitas, de esta orden de los jesuitas. Dice: esta sumisión absoluta es ennoblecida por lo que la motiva y prosigue el fundador, debería ser pronta, alegre y constante. El religioso obediente cumple gozoso con lo que le han encargado sus superiores para el bien común, seguro de que así corresponde verdaderamente a la voluntad divina. Bien, entonces me detengo aquí. Ya no voy a leer todos los datos porque realmente no hay que leerlo todo, pero sí aclaramos que tenemos prueba además en la historia de que la iglesia persiguió, de que los jesuitas vinieron con ese fin, obviamente también los franciscanos y otros grupos más, y que sabemos que otras órdenes más que sabemos que existen en la Iglesia Católica y que existieron también. Entonces, hermanos y amigos que me han escuchado, hasta aquí vamos a dejar este comentario que hemos hecho. Hemos leído algunas citas del Conflicto de los Siglos, hemos hablado, ¿verdad?, acerca de la Iglesia Católica, y lo que dijimos fue aclarándole al hermano que hizo el comentario primero en uno de los videos acerca de que él cree que la Iglesia Católica fue la primera, acerca de que él cree que la Iglesia no persiguió. Luego incluimos la parte de los jesuitas, porque hubo un hermano que decía que él no cree en nada de eso. Eso fue lo que dio a entender, o que yo lo pude haber inventado, pero ya le leí el documento. Como dice el principio, cualquier persona ve que es algo, te están dando información organizada de todas las actas y los folios y dónde se encuentra hasta el momento, o sea, de dónde se encontraba hasta el momento que fue arrancado. Entonces estamos viendo claramente que no estamos inventando nada, simplemente estamos diciendo, viene una gran crisis. Cierro diciendo esto: viene una gran crisis al final de la historia de los seres humanos. El evangelio comenzó siendo perseguido los cristianos, el evangelio va a culminar siendo perseguido los verdaderos cristianos. El trabajo de todo el que esté escuchando este video y de todo el que esté en este mundo es fijarse a ver quiénes serán los verdaderos cristianos. Vamos a ver cómo se va a dar la situación, porque la Biblia dice que seremos perseguidos por todo el mundo por causa del nombre de Cristo. Y entonces eso no se ha cumplido todavía, porque no se ha perseguido a todos los cristianos por causa del nombre de Cristo a nivel mundial. No se han perseguido a los cristianos por causa del nombre de Cristo a nivel mundial, y sabemos que eso viene por ahí. Por consiguiente, seas tú católico o protestante, pon atención a lo que te están diciendo. Trata de ser más humilde, de ser más sincero, de no ponerte, no desesperarte. Créemelo, aquí en este canal vamos a analizar varios temas importantísimos, y vamos a ver con la Biblia. Vamos a estudiar a Biblia limpia. Ahora te presenté solamente algunas informaciones, pero luego vamos a agarrar los temas en lleno. Okay. En lleno vamos a agarrar los temas y vamos a ir versículo por versículo. Vamos a ver los textos que aparentemente contradicen y los que vamos a ver los textos que supuestamente están en favor y los que están en contra de cada tema que vayamos presentando, y lo vamos a analizar a ver si es cierto que chocan. Entonces, una bendición especial del Dios Todopoderoso. Pidámosle a Dios que Él pueda estar en nuestros corazones y que nos dé humildad para reconocer la verdad y para entender si nos queremos salvar. Y
nada, en el nombre de Cristo Jesús es este pedido, y a ustedes gracias por la oportunidad, por el tiempo que estuvimos compartiendo juntos. Y cualquier reacción usted la puede escribir ahí, no hay problema. Si está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, amén. Si no está de acuerdo, no hay problema, puede escribir también, no hay problema. Que no, realmente cuando usted escribe simplemente me deja saber lo que tiene en la mente con eso, y ya yo sé qué debo hacer para aclarar, si es que debo aclarar, o presentar cualquier cosa que pueda servirle un poco a aquello que le interese la verdad. Así que bendiciones de lo alto una vez más, y será hasta un próximo video. Bendiciones.